Hoy, el doctor Óscar Huerta Ayala es registrador público, es coordinador de registro de predios y para mi orgullo es compañero sanmarquino. Él ha estudiado en San Marquino por todos los lados donde se le mire, ha estudiado pregrado en San Marcos, el posgrado en San Marcos y el doctorado en San Marcos. Entonces, y él enseña Derecho, es profesor titular de Derecho Notarial y Registral, debe llamarse así, pero se llama Derecho Registral y Notarial, en la Universidad Decana de América, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ahora está aplicando, a través de la mayéutica, la aplicación de sus conocimientos en el ejercicio de la función registral. Para nosotros es un orgullo presentar al doctor Óscar Huerta Ayala. Él ha escrito varios ensayos, varios libros, es un gran investigador, pero no es el investigador que se queda en gabinete, sino que aplica su conocimiento y lo comparte, que eso es lo más difícil, ¿no? Compartir el conocimiento. Y yo estoy muy orgulloso y estoy muy alegre de que haya aceptado a venir a este programa de Doctor Iguales a tocar el tema de usucapión. El usucapión, he estado recibiendo muchas llamadas, doctor, ¿qué cosa es usucapión, no? ¿Qué cosa es ese término? Usucapión o usucapión es un término romano que significa, que es sinónimo de prescripción adquisitiva de dominio. Aquel poseedor que en forma calificada, de forma continua, con ánimos domini, con ánimos de convertirse en propietario, y por el plazo que exija la ley en forma autónoma y cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? De publicidad, de buena fe, ¿no? Entonces puede convertir en propietario el poseedor calificado, aquel que no depende de nadie, aquel que no es guardián, que no es servidor, que no tiene contrato, él se puede convertir en propietario si ejerce esa posesión, ese ejercicio de derecho de una o más facultades inherentes al derecho de propiedad, lo ejerce por un plazo que exige la ley. Uno puede obtener la titularidad, ¿no? Es una forma de adquisición de la propiedad muy antigua, originaria, que concede el derecho, pero sin embargo que pocos conocemos. A pesar que es antigua esta figura, desde la época romana, el poseedor que ejerce esta posesión, este ejercicio de hecho de una o más facultades inherentes al derecho de propiedad, respecto a un bien inmueble ubicado en zona urbana, se puede convertir en propietario en vía notarial. Si no está ubicado el inmueble en zona urbana o en expansión urbana, lo puede hacer en sede judicial. Entonces, este tema tan importante, de palpitante actualidad, en el cual se discute mucho, ¿no? Algunos creen que el poseedor, ¿por qué el poseedor tiene más derechos que el propietario? ¿Por qué el propietario que no ejerce su derecho de propiedad, que se olvida, que abandona, que no ejerce actos posesorios, puede dejar de convertirse en titular de la propiedad? Este tema lo va a tocar el doctor Óscar Huerta Ayala. Antes de introducirnos al tema, y con la venia de nuestro expositor, quiero rendir homenaje hoy. Ayer acaba de fallecer un gran amigo mío, el doctor Jorge Daniel Gil Alfaro, Daniel del Travieso. Bueno, él nos ha enseñado, para nosotros vive para siempre, a que el conocimiento se debe compartir. Y nos ha demostrado que el abogado, que el profesional debe compartir sus conocimientos, debe de dejarnos un legado. Que Dios lo tenga en la gloria a Jorge Daniel Gil Alfaro. Con él hemos viajado varias veces, desde la época que él se dedicaba a temas laborales en radioprogramas de Perú, incursionó en el tema inmobiliario, luchó contra varias barreras, cayó, se levantó como el ave fénix y ahora vive para siempre en nuestras ideas y en nuestros corazones. Lo dejo al doctor Jorge Óscar Huerta Ayala en su exposición. Discúlpenme, no pensé que me iba a traicionar los sentimientos. Es un gran amigo de más de 25 años y que ha muerto por compartir, por entregarse, por la vocación de enseñar, sin ser catedrático, pero enseñaba en las redes y soltaba todos sus pepitas de oro, sus conocimientos, que a veces nosotros, ¿no? En un país en que tanta maestría, doctorado hay, poco compartimos con los ciudadanos. Y después nos quejamos, ¿no? Hoy no saben estos jóvenes, porque no compartimos el conocimiento. Somos un tanto egoístas. Pero eso está cambiando con estas redes, ¿no? Con esta nueva juventud. Estas redes que nos están empujando a nosotros los mayores a compartir nuestros conocimientos con más facilidad y aprendemos de ellos también, porque Perú debe cambiar. Y Jorge Daniel Gil Alfaro no ha muerto, él vive en nuestros corazones y en nuestro emprendimiento.
Oscar, por favor, te dejo la posta. Gracias, muchas gracias. Lamento mucho la pérdida de su amigo, realmente es bastante doloroso, ¿no? Y qué bueno que haya sido una persona muy valiosa, ¿no? Que ha compartido, ha dedicado su vida a la enseñanza, ¿no? Bueno, es algo bastante memorable, ¿no? Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de la prescripción de dominio. Ya voy a tratar de compartir mi pantalla, pero no lo necesitamos. En principio, como bien lo indicó el doctor Oscar, hablar de prescripción de dominio también está bastante referido pues con la usucapión, ¿no? Y aquí en nuestro país tenemos pues tipos de prescripción de dominio, ¿no? Puede haber una prescripción extendida larga, corta, 10 años, 5 años en caso de inmuebles, ¿no? En el caso de bienes muebles, 4 años, 2 años. Pero también interesa mucho quién va a declarar la prescripción de dominio, ¿no? Puede declararlo un juez, un notario o también un funcionario administrativo, ¿no? Porque también tenemos la prescripción administrativa, ¿no? Entonces quisiera centrarme más el día de hoy en la prescripción administrativa notarial, ¿no? Que es la que se presenta bastante, ¿no? Y de vez en cuando en tocar el tema de la prescripción administrativa judicial, ¿no? Había una duda con inmatriculación y prescripción de dominio, ¿no? Quisiera partir de ahí. Inicialmente, pues, con el Código de Procedimiento Civil de 1912, se decía, ¿no? Que la prescripción de dominio solamente va para periodos inscritos, mientras que los tutos supletorios para periodos no registrados, pero no inscritos, ¿no? Sin embargo, el Código Procesal Civil del año 93 no hace ninguna distinción. Es más, el reglamento de la ley 27157 hace referencia, pues, que la prescripción de dominio, pues, también está referida a periodos no inscritos. En conclusión, puedo yo prescribir tanto periodos inscritos como periodos no registrados. Esa sería una primera conclusión que hay que señalar. Y hablar de prescripción de dominio también es hablar de formas de adquisición originarias, ¿no? Recordemos que una forma de adquisición derivada es cuando existe un transferente, ¿no? Por ejemplo, una compra-venta, hay alguien que te transfiere el derecho. En cambio, cuando hablamos de una forma de adquisición originaria, como la accesión, la prescripción de dominio, en esos casos no hay un transferente. Es decir, en este tipo de la prescripción de dominio, como dijo el doctor, hay un poseedor y con el transcurso del tiempo esa situación fáctica se convierte pues en una situación jurídica, ¿no? Es decir, un poseedor se convierte en propietario. ¿Pero por qué se convierte en propietario? No solamente por el transcurso del tiempo, sino también cuando reúne ciertos requisitos. Y aquí hay que hablar de una posesión cualificada, ¿no? Una posesión continua, pacífica, pública. Y si fuera pues 5 años, hablaríamos también de un justo título. ¿Qué es un justo título? Un justo título no lo dice el Código Civil 84. El justo título del Código Civil de 1852 habla que es una causa suficiente para poder transferir propiedad, ¿no? El justo título puede ser, por ejemplo, una compraventa o una donación. Pero ¿cuál es el problema justo título? Que no ha sido otorgado pues, por el titular registral, ¿no? En ese sentido, tiene el defecto de tracto sucesivo, ¿no? Entonces, una primera idea sería que la prescripción de dominio es una forma originaria, no hay transferente. Un poseedor, si lo hace un hecho con ciertas características, puede adquirir derecho de propiedad. Ahora, en la Edad Media odiaban a la prescripción. Decían que era un hurto legal, ¿no? Inclusive en algunos eventos que he estado, me decían, ¿cómo es posible que el ordenamiento jurídico le dé la razón a un poseedor y me quite mi derecho a propiedad? Pero aquí hay un problema, ¿no? Porque, miren, imaginemos por un momento que no existiera la prescripción. ¿Qué pasaría? Tendría que buscar en forma indefinida quién es el propietario. Con la prescripción de dominio, ese tema se zanja, ¿no? Aquí el poseedor que se comporta como propietario, reúne ciertos requisitos que la ley exige, lo consideramos como propietario. En tal sentido, también es un mecanismo de seguridad jurídica. Reitero, ya no tengo que estar buscando quién transfirió a quién, a otro, no. Simplemente verifico a un poseedor y este poseedor reúne los requisitos y cumple el tiempo y sea el juez, o sea el notario, o sea un funcionario administrativo, declara la prescripción de dominio y declara como propietario. ¿Y por qué digo declara? Porque la prescripción de dominio, en este caso, es simplemente declarativa. Tú eres propietario cumpliendo los requisitos que exige la ley. No eres propietario porque un juez te lo declare. No eres propietario porque te declare un notario. No, tú eres propietario porque has cumplido los requisitos de la norma y eres un poseedor. Esa es una primera idea bastante interesante a tener en cuenta. Lo otro también, cuando ya hablamos de la prescripción efectiva notarial, es ver la competencia notaria. El notario es competente de acuerdo pues donde se ubique el bien. Si el predio se ubica en Lima, será competente un notario de Lima.
no será competente un notario del Callao. Si un notario del Callao quiere declarar la prescripción en un predio ubicado en Lima, lo voy a tachar, porque el notario no es competente, ¿no? Otro tema también es el tema del predio. El predio tiene que ser un predio urbano, pero cuando hablo de predio urbano, no me estoy refiriendo necesariamente que tenga habilitación urbana y tenga realización de obras, porque puede ser que ese predio, así no tenga realización de obras, es urbano. Ustedes miran cómo es eso. Es que, señores, el tema de decir un predio es urbano o no, no lo decide registro. Recuerden ustedes que el sistema registral peruano es declarativo, no es constitutivo. En tal sentido, puede ser que un predio aparezca como rústico en el registro, pero en realidad ya es urbano. Puede ser inclusive que ya tenga proyecto de habitación urbana. Entonces, procede también la prescripción de este dominio, a pesar que en el registro aparezca un predio como rústico. ¿Por qué? Con un documento llamado certificado de zonificación o certificado de parámetros urbanísticos, yo puedo acreditar que ese predio es urbano. En esos casos, el notario también es competente para declarar la prescripción a este dominio. Ya hemos hablado de la competencia del notario, hemos hablado del tipo de predios que es competente, pero un notario no es competente para declarar la prescripción sobre predios rurales. No es competente porque eso solamente lo puede hacer el juez y también los funcionarios administrativos. En este caso, la Dirección Regional Agraria de los gobiernos regionales. Entonces, el notario se está cerrando el círculo. Prescripción, 10 años. 5 años no lo puede ver el notario. Cuando son predios urbanos. ¿Y qué pasa cuando hay oposición? El notario deja de tener competencia. Recordemos que el Código Procesal Civil regula lo que son los procesos abreviados, entre los cuales se encuentra la prescripción ex dominio. Y el proceso judicial, por naturaleza, existe cuando existe pleito, cuando existe litigio. En ese caso sale pues la ley 2662, que dice los asuntos no contenciosos, en las cuales se contempla un asunto no contencioso, la prescripción ex dominio. Entonces ustedes miran, aquí hay una contradicción, porque por un lado el proceso judicial dice cuando existe conflicto, y por otro lado aquí habla de un asunto no contencioso que conocen los notarios. Por eso es que cuando existe oposición, el notario deja de tener competencia. Entonces ustedes me dirán, ya, en ese sentido, ¿cómo se enteran las personas que alguien está llevando a cabo una prescripción ex dominio? Porque si tú me hablas de oposición, quiere decir que yo tengo que conocer que existe un procedimiento de prescripción ex dominio. Efectivamente, la notificación es pieza clave en la prescripción ex dominio. Es más, el precedente de ordenanza obligatoria dice que el registrador tiene que verificar la adecuación del título con la partida registral. Si es que en la escritura pública de prescripción ex dominio, en el acta notarial o en el acta notarial, no aparece que sea notificado al titular registral, va a ser materia de observación. Por eso es que tiene que haber notificación correcta al titular registral, mediante avisos, notificación personal, y es más, el notario tiene que hacer un acta de presencia, verificar pues in situ que la posesión que el que está solicitando el sucapiente es real, y también tiene que haber pues una declaración de testigos. Entonces todo eso genera lo que llamamos nosotros el debido procedimiento. Si existe un debido procedimiento, había una notificación correcta, esa declaración será válida, ¿no? Pero reitero, si es que ha habido una mala fe, por ejemplo, tuve un caso en Tacna, en el cual no se había notificado correctamente al titular registral, ¿no? Y en un proceso judicial se declaró nula la escritura pública porque el usucapiente había mentido, ¿no? Había dicho que no conocía el domicilio pues, del titular registral. ¿Y qué pasaba? Era falso. Parece que los dos eran compadres, parece que los dos en esa época habían estado juntos en un entierro. Entonces acreditó el titular registral, ¿cómo que no me conocen? Mira, acá yo acredito que los dos hemos estado juntos. Entonces se declaró nulo pues esa escritura pública. Entonces, así es. Es importante. La partida de matrimonio, tuve un caso en la partida de matrimonio, estaba el usucapiente y el propio titular registral de su compadre. Así es. Es importante entonces que se dé la oportunidad de defenderse, pues, ¿no?, al titular registral, ¿no? Porque reitero, si no hay notificación, puede haber un tema de nulidad de esa escritura pública. Entonces, si el notario conoce que hay una oposición, deja de tener competencia y es más, debe notificar el registro para que se levante la anotación preventiva y esa oposición ingresa como un título, ¿no? Ojita, quiero interrumpirte acá, mira, un tema claro, que a veces me consultan los notarios, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que el notario a veces tiene que agotar, ¿no? Buscar el domicilio de los titulares registrales a los cuales le va a comunicar que se está iniciando un asunto no contencioso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la titularidad se adquiere por sucesión intestada? Cuando existe sucesión intestada o testamentaria, muy poco, cuando yo tomo un testamento, es el que
que proviene del testamento y lo que te dicta la mente, el que dicta el testamento ante el notario, a veces hasta se equivoca en los nombres de los hijitos, ¿no? Dice, oye, Osquita, dice, cuando es Oscar, ¿no? O a veces, ¿cómo señala el domicilio? Los declara herederos a su cónyuge y a sus hijos, y ese testamento se amplía cuando fallece, y son titulares registrales. ¿Cómo agota el registrador? Va a RENIEC, el título archivado no va a aparecer el domicilio de los titulares registrales. ¿Cómo agota esa vía? Ahí creo que hay un limbo, o qué nos recomendarías a algunos notarios que me consultan, ¿cómo notifico? Porque algunos presumían, ¿no? Oye, la notificación también de acuerdo al Código Procesal Civil, porque la ley 26.662 dice que en los asuntos no contenciosos, de acuerdo a la jurisdicción voluntaria, pueden notificar o comunicar, porque el juez nomás notifica, comunicar al titular registral por edictos, dice, ¿no? El edicto es una forma de notificación, dice el Código Procesal. Entonces hay una discusión ahí. ¿Cómo agota el notario, cómo agota el usucapiente la verificación, la comunicación o la notificación de que se está emplazando, ¿no? Para, oye, por si acaso yo voy a convertirme en propietario, le dice al titular. En esos casos de la sucesión testamentaria o intestada, donde no se colocan necesariamente los datos de identificación o domicilio, ¿no? El registrador puede recurrir a RENIEC, a la SUNAT. ¿Cómo puede agotar esa verificación? Bueno, lo ideal sería que cuando se va a inscribir una sucesión intestada, ¿no? O testamento, también se ponga el DNI de los herederos, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Y ya en ese caso confronto con la RENIEC y puedo verificar los domicilios, ¿no? Pero muchas veces... Ya te habrán comunicado que la mayoría de testamentos tienen contradicciones, hasta las revocaciones tienen que ser específicas. Sí. Los datos de los herederos también, la ley no los obliga. Puede plantearlo como un proyecto, ¿verdad? Claro, tú eres claro. investigador, ¿no? Efectivamente, cuando uno otorga un testamento, en primer lugar, es un acto de responsabilidad, ¿no? O sea, el hecho de que una persona joven otorga un testamento no es que se quiera morir, simplemente que está actuando en forma responsable. Entonces, ahí, en ese testamento, debería poner, pues, los documentos de identidad de sus herederos, ¿no? Porque actualmente, cuando un niño nace, inmediatamente le dan DNI. O sea, inmediatamente, pues, en el hospital, ¿no? Te dan una constancia de nacido vivo y ya tiene el número de DNI ahí. Entonces, y con esta pandemia, mira cómo esta situación extraordinaria, imprevisible, invencible, ha generado, pues, no solamente que ha colapsado el sistema de salud, también el sistema de identificación. Cuando tienen DNI electrónico, ¿no? Y la identificación de la persona electrónicamente, ¿no? Ya no tuvieron que concurrir de forma presencial. Es interesante el tema, así. Todos los menores deberían identificarse en los testamentos, ¿no? Y así es, en los testamentos, en los intestados, tienen que aparecer el DNI, y con eso ya va a facilitar, pues, que el mismo notario pueda notificar correctamente, ¿no? Sería algo que se tiene que superar, ¿no? Ahora, he visto algunos casos, ya que tocamos el tema de notificación, en que a veces fallece el titular registrado, ¿no? Está muerto. Entonces, algunos notarios notifican al que está fallecido. Y entonces, yo como registrador le he observado, le digo, pero mira, si revisó la partida de sucesiones intestadas, veo que estas son sus herederos, notifica a los herederos, ¿no? Y aquí hay un problema, porque unos notarios no quieren, dicen, no, yo tengo que notificar al que ha fallecido. Pero ¿qué gana notificando al que ha fallecido si no se puede defender? Ya murió, ¿no? Y según el 660 del Código Civil, hay que notificar a los herederos, digo, ¿no? Porque una vez y también en un proceso judicial, si fallece el emplazado, hay sucesión procesal, ¿no? Así es, correcto. Entonces, bajo ese sistema yo considero... Y en la vía penal se extingue la acción todavía, peor, ¿no? Correcto. Entonces, uno de los problemas principales que tenemos, pues, en la prescripción de dominio es el tema de notificación, ¿no? Y ahí considero, pues, como estamos conversando, Oscar, hay que precisar en cada sucesión testamentaria o intestada, poner los DNI de los herederos. Eso va a ayudar bastante, porque inclusive hay casos en el cual algunos se van al extranjero, ¿no? He visto que algunos peruanos se van al extranjero, por ejemplo, a Japón, y cuando regresan tienen otro nombre, y están reclamando propiedades, y no coincide, pues su apellido no coincide. Entonces genera estos problemas, ¿no? Pero si... Ha sido adoptados por personas en Huaral, que era una colonia, ¿no? Y así es. Para irse a Japón hasta se han operado en la vista, y cuando han vuelto son otras personas. Correcto. Ahora, además de la notificación que estamos señalando, el otro problema que existe, pues, en la prescripción existe dominio, sobre todo la notarial, el tema de la oposición, como hemos indicado, es el tema de los planos, ¿no? Si voy a prescribir la totalidad de un predio, el mismo reglamento de predio dice que no es necesario adjuntar planos, porque esa información la tiene registros públicos. O sea, si ya no tiene registros públicos, ¿por qué me vas a presentar planos? ¿No? Me acuerdo que ahí discutía con un notario y me decía, oye, pero
Yo sí voy a exigir planos. Está bien, doctor, usted va a exigir planos. Para registros públicos ya no es necesario presentarlos, ¿no? Porque eso ya lo tenemos, Leo. Ya. Pero ¿qué pasa cuando prescriben sobre parte de un predio? Primera pregunta, ¿quién debe visar esos planos? Si son predios urbanos, debería visar la municipalidad. Ya, pero ¿qué ocurre en nuestra práctica, en nuestra realidad? Algunas municipalidades no quieren visar planos. Algunas municipalidades lamentablemente dicen, no, no te viso los planos. No está en su tupa, además. El texto único procedimiento administrativo no está en visado de planos, ni constancia de posesión. Así es, entonces ellos no quieren... Eso. Y en ese caso, tenemos aquí un conflicto, ¿no? Yo quiero adquirir mi hecho de propiedad, no puedo hacerlo porque la municipalidad no me quiere visar los planos. ¿Y aquí ha hecho el tribunal? El tribunal es una interpretación, ¿no? Que muchos no están de acuerdo de repente, pero al final lo que busca el tribunal es darle salida, ¿no? ¿Qué dice el tribunal? Si un verificador responsable, un verificador común, interviene en una declaratoria de fábrica, según la ley 27157, y la ley 27157 es una norma de, se puede decir, de regularización, no solamente de edificación, también propiedades, reglamento interno y independizaciones. Por lo tanto, dice el tribunal que también puede ser visado por un verificador. ¿Y quién va a decidir eso? El notario. El notario decide si que debe visar el plano es la municipalidad o un verificador, ¿no? Reitero, podemos estar en desacuerdo con la posición del tribunal, pero el que soluciona un problema, soluciona un problema. Porque yo tuve hace años un caso de perquisición activa judicial en el cual el plano no estaba visado por la municipalidad. Y el demandante le dice al juez, señor juez, no me ha querido visar la municipalidad. Y el juez, ¿qué hace? Como hay criterio, dispone que un perito levante la información y el ingeniero es el que visa los planos. Entonces, en este caso, lo que busca también el tribunal es dar una salida, ¿no? Claro que puede ser recogido normativamente, ¿no? Que también se le autorice a un verificador visar los planos en caso, pues, de que la municipalidad no la pueda hacer, ¿no? Entonces, ese es un principal problema. El tema de los planos tienen que estar con ciertas características. Recordemos que para hacer independización de un predio, de un terreno, necesitamos, pues, que los planos estén coordinados a UTM. Esto de aquí es sencillo entenderlo. Mire, la ley 28294 crea el Sistema Nacional de Catastro. Entonces, cada plano que se presenta al registro público debe tener coordenadas UTM y deben estar debidamente georreferenciados, ¿no? Si imaginemos, ¿no?, a planeta Tierra como una cuadrícula, aquí tenemos, pues, longitud, altitud, y cada punto tiene una coordenada. Y los planos deben tener esas coordenadas para que el área de catastro, que tiene el nombre de área de catastro, pero en realidad son ingenieros de gabinete, no se molestan ellos cuando digo esto, en realidad ellos verifican, si ellos verifican que esté en la base gráfica registral. ¿Qué es base gráfica registral? Los títulos archivados que ingresaron al registro. Entonces, con esas coordenadas podemos verificar que esa área que se quiere independizar forma parte de la partida registral. Entonces, una vez solucionado el tema de la visación de los planos, vamos a tener que examinar en qué caso necesitamos plano de remanente. No en todos los casos va a ser necesario presentar plano de remanente. Porque yo, ¿qué cosa consigo con la prescripción? Voy a sacar una parte de un predio, voy a fraccionar y voy a independizar en una partida independiente. Pero ¿qué pasa cuando no se puede determinar el remanente? Dice el mismo tribunal registral, el mismo reglamento de predios, que en esos casos no será necesario. Si el área de catastro señala que no puede determinar cuál es el área remanente. Quizás por defectos de los títulos que tenemos, recordemos que el registro de predios, pues, es de 1888, y las primeras inscripciones se hacen sin planos. Y luego después todavía se hacen con planos, pero esos planos eran tan antiguos que no tenían coordenadas UTM. En tal sentido, no en todos los casos va a ser necesario presentar el plano de remanente, siempre y cuando el área de catastro diga que no puede determinar cuál es el área remanente. Entonces, ese tema de los planos, considero que siempre presentarlo en coordenadas UTM, ¿ya?, visados por la municipalidad o en su defecto por un verificador, conforme a lo que dice el tribunal registral. Otro tema interesante. Ellos quitarán muy bien, porque es un criterio que las autoridades que deben catastro y crearon a los verificadores responsables, para nuestros oyentes y televidentes, que el verificador responsable es el ingeniero o arquitecto inscrito en el índice de verificadores de registros públicos. A ellos se les tiene que creer que la construcción, por ejemplo, hecha hasta diciembre del año 2016, se puede regularizar con simplificación, sin ir a la autoridad municipal. Entonces, es para sanear. Más del 70% de inmuebles de Perú no están saneados, entonces el catastro debe ser generado a través de las autoridades locales. Y por eso se han creado también los códigos CUB, ¿no? Entonces, los verificadores CUB, que van a incrementar, ojalá que existan más verificadores. Registro Público convoca, es el que da la certificación de los verificadores CUB, que si ellos sí van a generar catastro y van a poder visar planos, subrotizar esas cosas, ¿no? Sí, bueno, efectivamente salió la 28294,
que lamentablemente nació sin presupuesto, ¿no? Entonces, ahí es donde solamente 0.3 municipalidades han podido declarar zonas catastradas. Lamentablemente, pues es una ley buena, pero al no tener presupuesto no se puede ejecutar de forma conveniente, ¿no? El Código Único Catastral debería ser emitido por la municipalidad, pero al no poderse emitir, recurren pues a un verificador catastral, ¿no?, para que ellos puedan levantar esa información y luego pedir la seguridad técnica para que expida el CUP, ¿no? Esperemos, y yo soy de esa idea, que se pueda generar una superintendencia nacional de catastro, ¿no?, y que el catastro sea obligatorio y se le den los recursos necesarios, ¿no? Que no se vea el catastro como un tema de gasto, sino como una inversión a largo plazo. Porque Sí, así es, correcto, es una correcto. inversión. Porque cuando todo formaliza, es como, a pesar que yo no coincido con Nando Soto en su tema político, habla del Ministerio de Capital. Mucha gente construye 2 o 5 pisos y no está escrito en registro. Entonces, justamente la ley hipotecaria española nace con la primera figura hipotecaria porque yo puedo inscribir mi inmueble y puedo solicitar capital para dar movimiento a la economía. Entonces, si nosotros formalizamos a los que han construido de San Juan de Lurigancho, un distrito más grande de Sudamérica, tiene construcciones de 2 o 5, 7 pisos, he visto últimamente, y no está escrito en registros públicos, entonces hay un capital misterioso guardado, escondido, y eso hay que dar movimiento a la economía. Es una inversión. Si tú catastras, incorporas, pagas más impuestos, pero también le das al ciudadano que puede invertir, solicitar crédito para poder hacer actividad empresarial en el Perú. Esa es una buena idea, y creo que los verificadores CUP van a ser certificados por SUNAR, ¿no? Falta el financiamiento. Entonces, a ver, hay que pedirle a esto. Voy a invitar a los candidatos para que digan cómo financiamos este proyecto tan importante, ¿no? De la vivienda, del saneamiento de inmuebles. Y el otro tema también, Oscar, que no quiero dejar de escapar, es la compra-venta de acciones y derechos. A veces compran acciones y derechos para nuestros seguidores. Las acciones y derechos son cuotas ideales, que está idealmente. Yo compro Oscar Huerta Ayala y Oscar Escate compra un inmueble y pagamos el precio del 100%. 50% es de Oscar Huerta Ayala y otro 50% de Oscar Escate. Entonces, tenemos cuota ideal. Pero si nosotros hemos determinado el área, ¿podríamos prescribir esa área o no se puede hacer una prescripción entre copropietarios? El Código Civil prohíbe, ¿no?, según el 985, la prescripción a favor de copropietarios, ¿no? O sea, no podemos prescribir. Además que cuando nosotros compramos una cuota ideal... Así no que compramos... queda determinado el área. Yo cuando compro una cuota ideal, compro algo abstracto. No estoy comprando una porción física, ¿no? En ese caso, hay una tesis que está desarrollando un compañero, ¿no?, un amigo, en el cual he sido su asesor. Él sostiene que debería derogarse esa norma, ¿no?, porque actualmente ya debería permitirse la prescripción existente de dominio a favor de copropietarios, ¿no? Y su tesis de él se basa pues en que esa norma se dio, el Código Civil, por un tema de confianza, ¿no? Es decir, se decía pues que un copropietario podía abusar de la confianza que tenían los demás y por eso se prohibía. Sin embargo, en la etapa actual, en el cual pues inclusive ya la Corte Suprema reconoce que puede haber una prescripción a favor del mismo propietario, ¿por qué no puede haber una prescripción a favor del mismo copropietario, ¿no? Entonces, se espera, ¿no?, que más adelante se pueda derogar esa parte del Código Civil, ¿no? Pero si hoy día me presentan un título en el cual un copropietario quiera prescribir, yo lo voy a tachar conforme a las normas vigentes actuales, ¿no? Sí. Ya, otro problema, aparte del tema de los planos que hemos estado indicando, ¿no?, y también se da lo que son los bienes del Estado, ¿no? Recordemos nosotros que tenemos en el Estado 2 tipos de bienes, ¿no?, principalmente, ¿no?, bienes de dominio público, bienes de dominio privado, ¿no? ¿Qué duda cabe, pues, en los bienes de dominio público? Según la Constitución, dice que son imprescriptibles, ¿no? Así como un terreno comunal es prescriptible. Los bienes de dominio público también son imprescriptibles, ¿no? Ejemplos, los aportes reglamentarios, los parques. A nadie se le va a ocurrir, pues, prescribir, pues, una vía, ¿no?, una vía pública, ¿no? Son imprescriptibles. Pero, ¿qué pasa con los bienes de dominio privado del Estado, ¿no? Anteriormente, pues, no había ningún problema. Todos aceptaban que los bienes de dominio privado del Estado, se entiende que como bien dominio privado del Estado, aquel bien en el cual el Estado ejerce una propiedad como un particular y que no tiene uso público, ¿no? Esos bienes, pues, tranquilamente eran materia de prescripción de este dominio. Sin embargo, sale la ley 29618, es una ley de noviembre de 2010, en el cual prohíbe la prescripción de los bienes de dominio privado del Estado. Entonces, el Estado, con una ley, dice, no puedes prescribirme estos bienes de dominio privado del Estado, a pesar que no tienen uso público. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque
en principio, a un particular sí lo puedes prescribir. A Oscar Escate yo lo puedo prescribir. Si él desaparece 10 años de su inmueble, yo voy, tomo posesión pacífica y lo puedo prescribir y puedo pedir que me declaren como propietario, ¿no? A los 15 años estoy ahí con 10 matones, no mentira. A los 15 días estoy aplicando la ley de defensa posesoria. En este caso... Me voy a dar cuenta porque tengo una sola propiedad. En este caso, si ese bien fuera del Estado, así sea un bien de dominio privado, no lo podemos prescribir. ¿Y por qué no lo vamos a prescribir? Dice el Tribunal Constitucional, porque eso ha sido sujeto de un proceso de inconstitucionalidad, dice que esos bienes potencialmente pueden servir para uso público, ¿no? Potencialmente, ¿no? Entonces, al margen de ello, yo considero que en lugar de sacar una ley que declara la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado del Estado, lo que se debió haber hecho es potenciar mejor a la SBN, ¿no? Que es la entidad que protege pues, a los bienes del Estado, ¿no? Es decir, buscamos siempre el camino más fácil. El camino más fácil es sacar una ley y decir, tú ya no puedes prescribir. Lo que se debió haber hecho, reitero, es reforzar, ¿no?, la mayor cantidad de personal, darle mayores recursos a la SBN y evitar pues que se dé la prescripción, se dé las invasiones, ¿no? Porque al final eso es lo que busca esta ley, ¿no? Y otro tema más. Yo quiero interrumpirte ahí. Me estoy mordiendo la lengua porque tú eres coordinador del registro de propiedad inmueble y a veces un funcionario público casi no tiene la libertad para expresarse, pero tú eres docente. Con una ley se puede declarar la posesión, si la posesión es algo fáctico, con una ley, esta ley 28619, ¿no?, del 2010, que declara que todos los bienes son de posesión del Estado. Técnicamente eso, así lo declara el Tribunal Constitucional, es... Sí, totalmente es jalado los pelos, ¿no? Porque en principio la posesión, tienes o no tienes, es algo fáctico, ¿no? Yo no puedo presumir posesión, ¿no? En principio, ¿no? Técnicamente sabemos eso. Sin embargo, esta ley, pues así lo señala, ¿no? Por eso que yo digo, si ya, bueno, vamos a dejarlo lo del Tribunal, si yo ejerzo posesión continua y pública y pacífica de un bien antes del 2010, yo fácilmente puedo ganar en la vía judicial. Correcto. Así es. Y es más, yo saqué pues mi artículo, me acuerdo que el año 2010 salió esta ley, saqué mi artículo, ¿no? Y ahora va a salir seguramente en el mes de abril ya un libro que estamos publicando sobre temas de registro de predios, en el cual trato también este tema. Lo presentas en el programa. Claro, por supuesto. Sí. Un precio especial para nuestros seguidores, por supuesto, también. Claro, y ahí... Un precio COVID. Y juntamente con otros autores también sostenemos lo mismo, ¿no? Que... Más invitado, ¿no? Para y que aquella prescripción ya ganada no se puede afectar, ¿no? O sea, si tú ya ganaste tu prescripción, tú ya eres propietario antes que salga. Es declarativo, ¿no es cierto? Es declarativo. Desde que yo considere poner los pies sobre el bien, desde esa época pues puse los pies sobre el bien, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y bueno, aparte de este tema, que es muy interesante, los bienes de dominio privado del Estado, también se da pues en la prescripción adquisitiva algunos problemas, ¿no?, que hemos visto nosotros, el tema de avisación de planos, el tema de los copropietarios, y ocurre también lo que son los informes técnicos de catastro, ¿no? Y aquí quisiera detenerme un poquito. Recordemos que el informe técnico de catastro, cuando se refiere pues, a parte de prescripción adquisitiva de inmueble, son vinculantes para el registrador, ¿no? O sea, ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué es importante el informe técnico? Porque gracias a ese informe técnico de catastro, nosotros evitamos duplicidad de partidas, ¿no? O sea, ¿por qué? Reitero, ¿por qué es importante? Porque gracias a ello, pues, evitamos conflicto de derechos. Si no existiera el catastro, de repente estaría inscribiendo su inmueble del autor Oscar Escate a nombre de otra persona. Pero entonces, actualmente, para tener una protección jurídica, no solamente basta tener tu inscrito tu derecho a propiedad en registros públicos, sino también que tu predio tenga planos, y esos planos estén en coordenadas UTM. Porque gracias a esas coordenadas UTM, Catastro puede detectar que está haciendo materia de afectación tu predio. Eso es algo importante, que siempre es bueno recalcarlo, ¿no? Y siempre le digo a mis alumnos también eso, ¿no? Ustedes, el predio que tenga inscrito su nombre, verifiquen que los planos estén en coordenadas UTM, porque eso va a evitar que exista una duplicidad de partidas, ¿no? Yo les pido que por lo menos se inscriban en la alerta registral, porque verificar el título archivado, ahora peor todavía, que yo vamos a hablar, tocar ese tema. Pero hay una cosa importante, Boquita, ¿tú crees que no se puede prescribir alguien que ejerce la posesión continua y pública y pacífica respecto a un bien superpuesto? ¿No ganaría en una prescripción? Actualmente lo que dice el Tribunal Registral del Reglamento General es que mientras no haya cierre de partidas, tú puedes inscribir el derecho. No, pero
pero si hay superpuesto, si yo puedo prescribir un bien de un titular registral ajeno, ¿por qué no puedo prescribir un área superpuesta? Si es que es una posesión. Sí se puede prescribir mientras no esté cerrada la partida registral, ¿no? Mientras no esté cerrada. Cuando esté cerrada la partida registral ya no puedo hacer un tema de prescripción. Lo que generalmente se trata de evitar es nuevas duplicidades, ¿no? Y aquí quiero hablar que existe una duplicidad preexistente, ¿no? El Tribunal Registral así lo ha señalado. Si hay una duplicidad preexistente, en esos casos no hay ningún problema para hacer la inscripción registral. ¿Cuándo sería impedimento? Por ejemplo, imaginemos que yo quiera inmatricular un predio y ese predio ya está a nombre de Óscar Escata. Yo no puedo inscribir en ese caso, porque estoy generando una nueva duplicidad. Y el área de catastro me va a decir, no se puede inscribir porque este polígono está formando parte ya de un predio inscrito a nombre de Óscar Escata. No se puede inscribir ahí. Lo podría hacer en dos partes. Que prescriba el área y que inmatricule el área no superpuesta y prescribe el área superpuesta, ¿no? Así a los hindúes. Ellos los hindúes cuando operan un estómago, y son muy buenos para eso, cortan el área con cáncer y solamente inscriben el área o solucionan, regeneran el área que está bien y lo demás lo destruyen. Ahí no escrita, lo inmatriculan y prescribo el área que está... Correcto. Sí, justamente el Tribunal Registral también ha sacado un precedente, ¿no? Cuando él habla de la renuncia al derecho a la propiedad, ¿no? Y con eso se permite pues la inmatriculación, ¿no? Efectivamente, como usted señala, ¿no? Si es que hay una parte que está siendo afectada, entonces, la parte que no está, esa parte la vamos a poder inmatricular, ¿no? Pero algunos dicen, los tribunales dicen, pero ¿renuncias a quién, no? Tú renuncias al área que está en conflicto, pero ¿a quién estás renunciando? ¿A tu propiedad o a quién renuncias? Dices, ¿no? Hay observaciones, hay discrepancias ahí. Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? En realidad, más adelante dicen algunos que luego judicialmente puedes discutir ese derecho. Entonces, no sería una renuncia de derecho a propiedad en realidad, sino sería una renuncia a la inscripción nada más sería en realidad. No que renuncia a la propiedad es renuncia a la inscripción nada más. Correcto. Los españoles hablan de renuncia adicativa y tú renuncias a la propiedad, ¿no? Así es. Sí, efectivamente. Entonces, además de ese informe técnico de catastro, correspondería ver ahora lo que es la prescripción activa judicial, ¿no? Y aquí hay varios supuestos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero prescribir una parte de un predio y el juez no se pronuncia acerca de la independización? Recordemos que algunos jueces dicen... Escribe. Bajo percibimiento. Algunos jueces dicen, yo solamente declaro derecho a propiedad. Yo no me pronuncio acerca de la independización, porque la independización es un acto registral, ¿no? Entonces, en esos casos, tú tienes tu título de propiedad que te ha costado pues, 10 años de proceso, llegas a registros públicos con los planos presentados y el área de catastro dice, no, estos planos están defectuosos, no lo puedo inscribir. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, en principio, lo que el juez ha declarado es derecho a propiedad, no ha ordenado la independización. Tú puedes aplicar el reglamento de predios y irte a la municipalidad, porque ya eres propietario, y que te den los documentos técnicos necesarios con tu resolución de subdivisión y con tus planos visados por la municipalidad y puedes inscribir tu derecho a propiedad. Ahí no habría ningún problema. Otro supuesto. Mira, pero tú como poseedor, ¿no? Como poseedor y ya tu sentencia ya de propietario, tu sentencia declarativa de propietario, vas al municipio y el municipio no te acepta la subdivisión de norte. Debería aceptar. No te acepta. Es mucho más. El titular registral, para evitar que tú hayas ganado ya la prescripción adquisitiva judicial, ¿qué hace? Subdivide el inmueble, lo transforma, lo modifica. Entonces, cuando llegues otro inmueble ya, ¿no? Entonces, además, algunos dicen, debe notificarse de nuevo, pero ¿no? Y sería una prueba diabólica. Para eso existe la prescripción adquisitiva, ¿no? Así es. Y justamente aquí también depende del juez, ¿no? Porque si el juez reitera su mandato, así los planos tengan defectos técnicos, se va a inscribir, ¿no? O haría lo que tú recomendaste. El juez dijo, ya, vamos a armar un pedito en vía de ejecución y que independice, pues, la unidad inmobiliaria, ¿no? Entonces, eso yo creo que es ideal. Es así, técnicamente, en la doctrina, ¿no? El procedimiento administrativo registral y el juez que ordena que todo un proceso, mediante los medios, las actuaciones procesales, ordena que se independice, ¿no? En vía de ejecución. Por ejemplo, yo tuve un caso, ¿no? Yo tuve un caso en el cual estaba, pues, me acuerdo que era sobre unos mercados, había ciertos puestos, ¿no? Entonces el juez ordenó, pues, que un determinado puesto sea para una persona X, ¿no? Y yo reviso la partida registral, no había construcción, no había decreto de edificación, no había reglamento interno. Entonces al juez le digo, señor juez, ¿dónde voy a inscribir acá ese puesto? Aquí no hay nada, ¿no? Previamente inscríbese decreto de edificación, reglamento interno y después la independización. El juez se molestó, me dijo, inscriba usted en la partida matriz. Y le escribí ahí, pues, bajo responsabilidad. ¿En qué asiento? ¿En qué parte? En el rubro C, pues, rubro C, de dominio.
O sea, había dos titulares. Un titular del terreno y un titular, pues, de una pequeña porción. Estaba Claro quedando que derecho, tú estás al quedando derecho. momento que ellos van a querer transferir, los dos van a tener que ponerse de acuerdo, pues no queda otra salida. Pero tú eres valiente porque lo pones en el rubro C, algunos lo ponen en carga, ¿sabes? Como No, transfieren no, todas las ahí sentencias. inicia el rubro C porque ya es sentencia consentida, pues, ejecutoria, ¿no? Solamente el rubro D cuando no tiene la calidad de cosas juzgadas, nada más, ¿no? Y además el juez me está ordenando bajo responsabilidad. Y dice el tribunal registral que si el juez reitera su mandato, es un precedente de observancia obligatoria, tú tienes que escribirlo. Y abajo dejarás constancia que es bajo responsabilidad del Poder Judicial, ¿no? Y en Aunque otro sentido, si te ordena el juez, pues se bajo la posibilidad, ¿no? De así todas es. maneras, pues. Y tenemos otro caso en el cual el juez sí se pronuncia acerca de la independización. O sea, el juez ordena la perquisición de dominio y también ordena la independización. Si tu título está correcto, tu plano está correcto, se va a inscribir. Pero ¿qué pasa si esos planos están defectuosos? No tienen coordenadas UTM. Ahí lleva el área de catastro, se observa el título, ya no puede ser más porque el juez ya se pronunció ya. Solamente el juez tendría que reiterar su mandato para que se inscriba. Porque ahí ya no puede ir la municipalidad porque el juez ya se pronunció ya. ¿Y qué pasaría si voy a prescribir todo el inmueble? Igual ya no necesitaría presentar planos, ya no debería irse tampoco al área de catastro, ¿no? Entonces, ese es un tema ahí con la prescripción de dominio judicial, ¿no? Que todo va a depender si el juez reitera su mandato o no reitera su mandato, ¿no? ¿Y qué pasaría con los aires? Imaginemos, ¿no? Imaginemos que, Oscar, tú quisieras prescribir los aires de tu edificio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Procederá? Bueno, procederá siempre y cuando estén independizados los aires, ¿no? Pero si no están independizados, bueno, igual te vamos a observar, te van a decir, hoy no, previamente inscribe la declaración, el reglamento interno y que ahí aparezcan los aires independizados. Entonces, los aires pueden ser, en materia de prescripción, sí, siempre y cuando estén debidamente independizados, y para independizar los aires necesito que tengan porcentajes comunes y también necesito pues que aparezcan en el plano de independización, aparezca en una zona de prohibición de acceso, ¿no? Así es, Y Oscar. ahora hay aires sobre aires todavía, puedes independizar aires sobre aires. Ya, a ver, la directiva prohíbe la independización de aire sobre aire, ¿no? Lo que el tribunal registral ha señalado es que procede la inscripción de derechos sobre elevación, dice, ¿no? Y con derechos sobre elevación, pues no puede decir que yo, Oscar Huerta, tengo derechos sobre elevación sobre 4 pisos. Ya, pues, ¿no? Entonces, es una forma que el tribunal ha sacado de regulación, digamos, ¿no? Pero sería ideal que se reconozca normativamente el derecho sobre elevación bajo la forma como se ha interpretado, ¿no? Pero la directiva es clara en esa parte. No se permite la independización de aire sobre aire, ¿no? Así es. Aquí, justamente hablando de aires, a veces hay reserva de aires, ¿no? Para explicar un poco a los seguidores, los aires son sinónimos de azotea. Si yo, el último área superficial tiene un acceso, yo puedo independizar los aires y puedo independizar los aires y reservarme para la futura construcción siempre y cuando esté en el reglamento interno establecido, ¿no? Si ya inscrita la reserva de aires y comienza a construir, porque para futura construcción significa que el titular de los aires está construyendo, al momento de declarar la fábrica, ¿requiere un quórum calificado o requiere la unanimidad? No, bien, en principio, recordemos nosotros que hay dos tipos, ¿no? La reserva de aires sin independización y con independización, ¿no? Si es una reserva de aires sin independización, significa que en la partida matriz va a aparecer un asiento que diga reserva de aire. Entonces, yo como propietario de esa reserva de aires, lo que puedo hacer es, evidentemente, pues, pedirle autorización a la Junta de Propietarios, ¿no? Y como aquí voy a tener que independizar, voy a tener que asignar porcentaje de participación, en esos casos vamos a tener, pues, que mayoría calificada, esos 2/3, ¿no? 66.6%, ¿no? Para poder independizar esos aires, ¿no? Y también aquí vamos a tener que modificar el reglamento interno porque vamos a tener que asignar área techada, vamos a tener que poner área ocupada también. Entonces, sí necesitamos la mayoría calificada para hacer este tipo de modificación del reglamento interno, ¿no? Ahora, si es que ya están independizados los aires, en ese caso, pues, también necesitaremos la autorización de la Junta de Propietarios para consignar, pues, cuál va a ser el área techada, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si hubiese una cláusula autoritativa? Porque puede ser que en el reglamento interno ya se haya dispuesto una cláusula autoritativa para que el titular de los aires pueda modificar en forma unilateral el reglamento interno. En esos casos, pues, ya no habría ningún... Sin autorización, ¿no? Que diga en el reglamento que no necesita autorización ni el quórum calificado. Así es. Y recordemos también, como regla general, los aires son comunes, ¿no?
como regla general los aires son comunes, imaginemos, ¿no? Vemos un edificio, en el reglamento interno debe constar pues, que los aires son comunes como regla general. Ahora, si quisiera cambiarlo para que sea un bien de propiedad exclusiva, hay que desafectar las zonas comunes. Hay que hacer una desafectación de zonas comunes y para eso hay que tener que obtener pues una mayoría calificada. Luego vamos a tener que independizar esos aires, se autoriza al presidente de la Junta de Propietarios para que se pueda inscribir pues esa transferencia de aire. Entonces, es importante que la Junta de Propietarios pues se acuerde la autorización al presidente de la Junta de Propietarios y más adelante se puede inscribir a favor pues de un tercero que se considere pertinente. Entonces, ese sería el mecanismo, el tema de los aires. Entonces, los aires sí puede ser materia de prescripción, reitero, siempre y cuando esté previamente independizado, en el porcentaje son las comunes, ¿no? Osquita, nos están haciendo unas preguntas. ¿Tú prefieres culminar lo de la usucapión agraria y la...? Sí. Sí, ya culminamos ya el tema de la prescripción. Ahora sí. Pasamos a cosas. Perfecto. Nos dice Germán Argote. Mi padre compró un inmueble a una cooperativa que es propietaria de un conjunto hasta hace 20 años y no está inscrito. Yo he construido el tercer piso. Mi padre ya murió y solo existe el contrato de compra-venta, pero no el recibo de cancelación. ¿Se puede prescribir un tercer piso sabiendo que todo el predio no está inscrito? No, primero... Te leo la pregunta. Claro, primero hay que adquirir el dominio, ¿no? Es decir, en este caso hay que ver quiénes son los herederos de ese señor, ¿no? Y que se inscriba, pues, a nombre de todos los poseedores, ¿no? Del primero, segundo, tercer piso, ¿no? Una vez que se inscriba como terreno, ya, se puede hacer por prescripción de dominio, o dependiendo, ¿no? De repente, aparentemente ese predio no está inscrito. Si no está inscrito, habría que ver si el causante tenía un título de propiedad, ¿no? Si no tenía un título de propiedad, podemos hacer la prescripción, pero por todos los poseedores, ¿no? O sea, la doctrina reconoce pues lo que es la coposesión, ¿no? Puede haber coposesión, y una vez que hayamos inscrito, ya, habría copropietarios, ¿no? Entonces, los 3 copropietarios, los 4 copropietarios, pueden ellos, más adelante, declarar la edificación, otorgar reglamento interno e independizar todo ese tercer piso, y en ese caso se puede adjudicar a favor de este señor que está haciendo la consulta, ¿no? Perfecto. Ahí habría 2 alternativas, ¿no? La prescripción adquisitiva o el otorgamiento de escritura pública. Si tienen un documento privado, pueden interponer demanda de otorgamiento de escritura pública. Si el papá fallecido, tenía que ser la sucesión del papá y todos los herederos interponer la demanda, o cualquier heredero interponer la demanda de otorgamiento de escritura pública, o como bien dice Osquita, la prescripción adquisitiva de todos los poseedores. Todos los poseedores declaran la prescripción adquisitiva, solicitan la prescripción adquisitiva, declaran la fábrica, independizan y se adjudica por escritura pública. Correcto. Martín Aragonés nos hace otra pregunta. ¿Ya? Me están vendiendo un terreno y me dicen que están tramitando la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué documentos tendría que pedirle al propietario para poder evaluar si me conviene o no? Martín Aragonés es un seguidor también de Autor Inmuebles, ¿no? En principio, ¿Qué te garantiza? ¿Qué le puedes recomendar? Quiere vender un terreno, ¿no? La posesión, ¿no? Claro, hay que revisar la partida registral, si el predio está inscrito o no está inscrito. Si no estuviera inscrito el terreno, hay que hacer una búsqueda catastral para saber pues, si efectivamente el predio no está inscrito, ¿no? Porque si el predio no está inscrito y alguien me quiere transferir, ¿cómo yo tengo la seguridad que esta persona es propietaria o tiene algún derecho, ¿no? Entonces, ahí hay bastantes complicaciones. Lo ideal sería que el certificado de búsqueda catastral salga que el predio esté inscrito y que al menos exista pues, algún tipo de relación con el titular registral, ¿no? En principio sería eso, ¿no? Hacer una búsqueda catastral, y si tuviese partida registral, yo le diría, antes de pagarte, haz la prescripción de dominio, ¿no? Una vez que hagas tu prescripción de dominio, recién me transfieres a mí, ¿no? Y mejor, si lo independizas, mejor todavía, ¿no? Claro, porque no, la posesión es algo fáctico, que yo considero que no se puede vender la posesión, porque ya termina mi posesión, me voy, ya no tengo la posesión, pero sí los plazos posesorios, los medios probatorios, y a investigar, como dice Osquita, hay que ver un plano, una búsqueda catastral para ver a quién pertenece y saber si el titular registral, o de repente tiene hasta un documento privado, entonces hay que hacer una investigación de los títulos, una diligencia de investigación ahí. Luis Jiménez nos pregunta, si se deroga esa norma, ¿dónde quedarían los herederos de los copropietarios?
¿Cuál norma? Luis Jiménez, si se deroga esa norma, ¿dónde quedarían los herederos de los copropietarios? La norma de prescripción adquisitiva debe ser los coherederos. Ya, lo que usted estaba planteando, seguro, 985, lo del tema de no debe impedirse la prescripción entre copropietarios, ¿no? Claro, claro. Si se deroga, ¿Cómo quedarían? Dice, si se deroga la norma. Así es, efectivamente, ¿no? Si es que no existiera el 985 del Código Civil, el poseedor pudiera pues hacer la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Un copropietario puede hacer la prescripción de dominio, ¿no? Ahora, a veces también, Oscar, pasa que son varios herederos y el que no colabora, dice, oye, vamos a pagar los impuestos, estoy a aguja, dice, oye, vamos a asegurar, no puedo, la luz, el agua, el que es más engreído no quiere colaborar. Imagínate, vamos a premiar al que se quede en la casa, oye, vamos a vender, no, esta casa me trae recuerdos, ¿no? Y así se queda 10 años. Ahí también hay que ver esa contrapartida. Sí, efectivamente, ahí hay que tener que evaluar definitivamente, porque hay varios casos, ¿no? Imagínense ustedes un caso en el cual 10 hermanos, uno de ellos se queda ahí, paga recibo de luz, paga recibo de agua, no paga nada, todos nos embargan a los que tenemos cuentas. Claro, ya, ese sería un supuesto, ¿no? Pero el otro supuesto sería en el cual esta persona es un poseedor y él paga todo y los demás se van al extranjero, ¿no? Entonces, él solo se queda 20 años viviendo y después los herederos hay que vender el inmueble, le dicen, ¿no? Tampoco no sería muy equitativo ni justo, ¿no? Entonces, dependerá cada caso en concreto, ¿no? Y tendrá que ser milituado, pues, en este caso, judicialmente, si corresponde o no esa declaración de propiedad a favor de este copropietario, ¿no? Luis Armando Marín nos hace una pregunta. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Antes que se califique la demanda de prescripción adquisitiva de dominio, ¿puedo solicitar medida cautelar en forma de anotación de demanda? Gracias. Bueno, sí, no hay ningún problema, ¿no? Recuerden ustedes que lo ideal es que el predio esté inscrito, ¿no? Si yo quiero hacer una anotación de demanda, el predio debería estar inscrito, ¿no? Efectivamente existe lo que es la prueba anticipada, ¿no? Existe también lo que es la anotación de demanda, y el Código Procesal Civil sí pues da esa previsibilidad, ¿no? Antes de poner una demanda, también se puede otorgar justamente esa medida cautelar, no habría ningún inconveniente. Pero ya es decisión judicial, ¿no? Porque mientras el juez dice, no, acá no hay verosimilitud, no, yo no te otorgo la medida cautelar. Porque tengo la demanda escrita, te otorgo la demanda, recién te otorgo la medida cautelar de su demanda. Es lo ideal. Correcto. Por ejemplo, el doctor Gonzalo Tefino considera que en la vía notarial, que no sea opcional la anotación de demanda, porque la anotación de demanda, de solicitud de prescripción adquisitiva en vía notarial, es una clarinada, ¿no? Entonces, a veces dice, como no es obligatorio anotar preventivamente la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio, entonces la escribimos después de la última publicación, después de los 25 días contados desde la última publicación. Entonces ya no tiene oportunidad de oponerse en la vía notarial. Entonces él recomienda que debe ser... De acuerdo con él. Es más, si nosotros leemos así en forma literal la 27333, da a entender que es necesario que se haga la anotación preventiva de prescripción adquisitiva de dominio. Sin embargo, el tribunal registral, para facilitar la inscripción de la prescripción, ellos han señalado un precedente que no es obligatorio, ¿no? Pero debería ser, efectivamente, ¿no? Yo considero y coincido con el doctor, efectivamente. Daría mayor certeza al momento de adquirir la propiedad, ya se opondría, ¿no? Entonces, sí, ventilamos, tú me vendiste, etcétera, ¿no? Lo malo que en la vía notarial la sola oposición suspende el asunto no contencioso y lo tienen que derivar a la vía judicial. Otra pregunta de Víctor Crisólogo. La ley orgánica de municipalidades establece que el catastro urbano y rural es competencia de las municipalidades. Sin embargo, eso no funciona, razón por la cual resulta necesario una entidad de carácter nacional que haga catastro, haga mantenimiento y actualización catastral. Pero, que se haga un catastro serio. Les pregunta o comentario, la ley orgánica de municipalidades establece que el catastro urbano... Sí, es verdad, efectivamente, ¿no? Se estableció pues a las municipalidades esa función de hacer catastro, pero en la realidad la pregunta es ¿cuántas municipalidades han hecho catastro? Y catastro con la ley 28294. Catastro, pero en la realidad la pregunta es ¿cuántas municipalidades han hecho catastro? Y catastro con la ley 28294. Reitero, el 0.3, 0.4%. De repente hablamos de Miraflores, ¿no? San Isidro, de repente, ¿no? Pero los demás no. Entonces, en ese sentido, yo coincido con Víctor, en el sentido de que debe haber, pues, una superintendencia nacional de catastro, ¿no? En el cual tenga los recursos económicos necesarios y que el catastro sea obligatorio, porque es la única forma como podemos evitar lo que son las propiedades ocultas, ¿no? Porque las propiedades ocultas favorecen, pues, al fraude inmobiliario, ¿no? Entonces, acá tenemos que ponernos fuertes, establecer un catastro obligatorio
Y, ¿por qué no? Un registro obligatorio también, definitivamente, ¿no? Sí, Víctor Crisolo, un saludo para Víctor Crisolo, también sanmarquino, como nosotros. Sería ideal, ¿no? Generar más catastros, verificadores, Cook, que nuestro país se amplíe, ¿no? Y que tengamos Ramón Castilla decía que el Perú es un país de buenas leyes, puntos suspensivos incumplidas. Están las normas, creo, ¿ah? Están las Así es, normas. Lo que así nos falta es gente como ustedes, especialista, que conozca el tema para desarrollarla, ¿no? Y no tengan temores, ¿no? El que conoce, avanza nomás, y ahora es oportunidad de la nueva generación, de ustedes los jóvenes, que desarrollen y ejecuten las normas y van a contar con el apoyo de nosotros los mayores. Aquí hay otra pregunta, dice Ángel Bárcena Rivera. ¿Es válido el proceso de prescripción ante un predio con título de propiedad saneado que fuera invadida, consiguiendo cumplir con requisitos de usucapión? De ser positiva la respuesta, ¿cuál es la garantía real de poseer un título de propiedad frente a la legitimación de una propiedad? En política, Ángel Bárcena, un saludo. Muchas gracias por tu pregunta. bien, bien. Y la legislación, por ejemplo, la ley hipotecaria española ya habla de la prescripción contra tablas, ¿no? Y entonces recordemos que los registros, lo registral es un tema formal, ¿no? En tal sentido, la posesión es un tema fáctico, material. Entonces, si hay un conflicto entre lo material y lo formal, va a prevalecer lo material. En este caso, puede haber un derecho a propiedad inscrito, legitimado, pero si lamentablemente pues, este propietario no ha mantenido su posesión y ha habido una persona que puede ser que inclusive haya ingresado de forma violenta, ¿no? Pero la posesión pacífica se empieza a contar desde que han cesado los actos de violencia y logra, pues, con el paso del tiempo, convertirse en propietario, no habría ningún problema, ¿no? La prescripción existente de dominio procede también contra predios inscritos, así existan titulares registrales, no hay ningún inconveniente. Lo que hay que tratar de nosotros, imaginemos, ¿no? Que el día de mañana, Oscar, te invaden a ti. ¿Tú qué harías? Inmediatamente pues los demandas, correcto. Y con eso ya interrumpiste ya la prescripción, porque la prescripción se puede interrumpir con la demanda, ¿no? Pero algunas personas, lamentablemente, dejan que se quede ahí y no hacen nada. Y va sumando los plazos y esta persona va ganando derechos. Entonces, si yo quiero evitar una prescripción y lo interrumpo, pues, ¿no? Inmediatamente ejerzo, como tú bien dijiste, la defensa posesoria, ¿no? Pero siempre, claro, respetando pues los medios adecuados, la proporcionalidad, ¿no? Y además puedo interponer pues un desalojo y con eso logro interrumpir lo que es la prescripción que este dominio, ¿no? Otra cosa es la expropiación o la falsificación o la suplantación, ¿no? El artículo 70 de la Constitución establece que la propiedad es inviolable y solamente se puede vulnerar esa inviolabilidad por la expropiación y pagando justiprecio y declarado, ¿no? La necesidad de utilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa en la fe pública registral, ¿no? El tercero de buena fe que adquiere a título oneroso a alguien que aparece como propietario en registros públicos no le alcanza ni una nulidad, ni resolución, ni rescisión, ni falsificación, ni suplantación. Pero ¿cómo queda el propietario estático, ¿no? Que estuvo en su casa, Oscar Ejete está tranquilo en su casa y ya aparece a nombre de otra persona? Entonces ahí sí debe funcionar una garantía, ¿no? El Estado debe Sí, sí, garantizar. en ese caso, bueno, la ley 3313, ¿no? Efectivamente, establece un supuesto de cancelación administrativa, ¿no? Tanto en falsificación de documentos como también, ¿no? Suplantación de identidad, son los que más se producen con fraude inmobiliario, pero no son los únicos, ¿no? Hay otros también, otros motivos de fraude inmobiliario, ¿no? Entonces, en ese caso, en otros países, por ejemplo, ¿no? Se dice que si tu propiedad nace de un ilícito, no hay propiedad, ¿no? Entonces, en otros países, en otros ordenamientos jurídicos, si no se puede aplicar la fe pública registral, si nace pues, de una falsificación de documentos, es un ilícito, ¿no? La interpretación que tenga el TC ha sido diferente, ¿no? Ellos opinan que definitivamente hay que proteger la fe pública registral a los terceros, pero le dejan poder al juez algo, ¿eh? El juez puede cualificar ciertas situaciones especiales y ahí citan pues la letra registral y citan también si este propietario tenía o no conocimientos y en esos casos particulares sí se puede cancelar, o sea, en cada caso concreto, ¿no? Lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces, sí puede haber ciertos supuestos en el cual se puede cancelar un asiento, así hablemos de un, entre comillas, tercero de buena fe. Pero, reitero, según lo que dice el Tribunal Constitucional, son casos muy específicos y tendremos que verlo pues en cada caso en concreto, ¿no? Les cuento una experiencia, ¿no? Por ejemplo, en Tacna, un amigo juez me decía, Oscar, mira, me han pedido cancelación de asientos registrales. Ah, ya, muy bien, le digo, se han cancelado asientos C1, el C2.
me han pedido cancelar el C3, el C4. ¿Y qué has hecho? Lo he cancelado. ¿Y por qué lo has cancelado? Leo? Le he cancelado, por primer lugar, porque este aparente comprador no tenía posesión. No tenía posesión, y además, porque qué raro, dice, qué raro, que entre la primera venta y la segunda y la tercera haya pasado menos de un mes. Entonces, todo eso a mí me llega a la convicción como juez que aquí no ha habido buena fe. Si no ha habido buena fe y nunca ha tenido posesión este comprador, yo lo cancelo. ¿Vale? Pero esa es una interpretación interesante que tú realizas, ¿no? Lamentablemente no está contemplado normativamente. Sí, pues yo soy juez. Y así han cancelado varios asientos registrales, fundamentándose en la buena fe y en la posesión del inmueble, ¿no? No, ahora vamos a tocar otro día, te voy a invitar porque veo que tienes un amplio conocimiento de la casuística. Por ejemplo, ahora se está creando figuras, ¿no? Por ejemplo, es precario, no es precario la pareja, la novia de mi hijo. Yo le doy a mi hijo para que viva, se consiga una novia, la desalojo, quiero desalojar porque no tiene un vínculo conmigo, yo soy propietario. No es precario porque tiene una relación de pareja con mi hijo. Entonces, ¿dónde está la norma? No, yo soy juez, te puedo decir. Eso, a veces hay el ultrapositivismo, ¿no? Que las normas a rajatabla y otro cuando no hay normas. Entonces estamos en un vaivén de legisladores. Pero vamos a tocar esos temas. Gracias por venir, ¿verdad? Que nos has ilustrado. La última pregunta ya. Así es. Dice, dice Enrique Cabero de la Uchaga, ¿no? Saludos, Enrique. Dice, la compra-venta abstracta habría sido el acto en que incurren aquellos hemos comprado los últimos 3 años en las zonas del sur de Lima, Lurín, Pachacama, Mala, Cañete, por ejemplo, a las compras de hectáreas de posesiones y las comunidades campesinas. ¿En qué situación estará esta compra? A los que han comprado, dice Enrique, tiene su casa en Asia. Asia era una comunidad campesina, pero compró cuando Asia, pues, las comunidades campesinas tienen explícanos. Bien, mira, las comunidades campesinas son unas personas jurídicas especiales, ¿no? Porque no solamente necesitan inscripción registral, sino necesitan un reconocimiento administrativo, ¿no? En este caso, los gobiernos regionales le dan su reconocimiento, ¿no? Y la Constitución Política del Perú les da una protección especial a la comunidad campesina porque ellos, a diferencia de otras personas jurídicas, necesitan un territorio comunal, ¿no? Este terreno comunal, según la Constitución Política del Perú, son imprescriptibles, ¿no? Lamentablemente, si tú eres poseedor de un terreno de comunidad campesina, no vas a poder prescribir. Hay algunas excepciones que establece la misma ley de comunidades campesinas cuando hayan sido, pues, antes del año 83, inclusive lo amplía hasta el año 2003, diciembre de 2003. En esos casos, COFOPRI puede titularlos siempre y cuando existan asentamientos humanos, ¿no? Organizaciones populares. Es una excepción a la regla. Pero en regla general, si tú posees un bien de una comunidad campesina, no lo puedes prescribir. ¿Cuáles serían las formas de titularte? Pues que la misma comunidad independice el área y te transfiera, entre una compra-venta, una adjudicación, donación. Pero hay un problema, que cada vez que una comunidad campesina transfiera, necesitamos que exista una asamblea. Y en esa asamblea tienen que autorizar al presidente para esa transferencia y además tienen que señalar las características del bien inmueble. Entonces, bajo esas condiciones, es muy difícil, pues, que las comunidades campesinas, primero, independicen ese predio porque, hablando de comunidades campesinas, un montón de títulos que están pendientes. Y segundo, toda la formalidad, los requisitos para ese poder. Entonces, eso sería pues lo que habría que ver. Si es una comunidad campesina, habría que ver que efectivamente el predio esté independizado. Si tengo una minuta, como bien tú lo señalaste, Oscar, hay que hacer una demanda de otorgamiento de escritura pública. Y si concuerdan los datos, podemos inscribir ese derecho a propiedad, ¿no? No, y lo otro hay que ver, ¿no? Si, como dice el doctor Mundo González Barrón, si las comunidades campesinas en realidad son campesinas. No, estoy de acuerdo, efectivamente, ¿no? En el caso de ¿cuántas comunidades campesinas realmente lo son? ¿No? Porque supuestamente, según la ley, las comunidades campesinas sirven para generar identidad cultural, son aquellos sujetos de derecho que mantienen pues vínculos ancestrales, culturales, ¿no? Históricos. Pero ¿cuántos de ellos realmente están manteniendo esos vínculos ancestrales? Así es. Sí, hay mucho tráfico. Ahí hay que mucho pan por rebanar en ese tema. Y la última ya, la del estribo, 2, un par y me voy. ¿Tú crees que se puede, que el precario, aquel ocupante que no tiene título, que su título ha vencido, puede prescribir el ocupante precario? ¿Tú qué opinas? Ya, lo que pide la norma es un tipo de posesión cualificada, no cualquier tipo de posesión, ¿no? A ver, por ejemplo, si soy un arrendatario, yo no puedo prescribir porque no me comporto como propietario, ¿no? En este caso... ¿Ya venció tu contrato? Si venció tu contrato... Si venció mi contrato de arrendamiento, yo puedo prescribir.
porque ya no habría ningún impedimento legal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero de ahí cuenta no importa la causa posesoria, no importa. Así es, correcto, correcto. Sí, sí, sí puedo prescribir. El detalle está que me comporte como propietario, que sea público, pacífico y que me reconozca como tal, ¿no? Entonces, sí habría la posibilidad de esa perquisión que este dominio, ¿no? Oscar, algunas conclusiones. Muchas gracias por venir a Autor Inmuebles. Yo contigo me quedaría a conversar porque eres una persona valiosa y estoy orgulloso de ser tu amigo, me considero tu amigo. Gracias, muchas gracias. Nosotros compartimos la cátedra y te había leído ya más antes y te conocían por Osquitar. Oye, Osquitar, Osquitar. Bueno, ya con el nombre ya tienes mi amistad ganada, ya tenías mi amistad ganada. Entonces, el tema el servicio que están dando, que están brindando la SUNAR a través de la publicidad registral, a ver si nos recomiendas a alguien que nos ilustre, ¿no?, sobre esos temas, porque a veces hay ciertos inconvenientes. Sobre todo, ¿el título archivado se va a poder obtener en línea o todavía no crees que sea posible en el tema de... Efectivamente, la SUNAR, ¿no?, está tendiendo, pues, a expedir los documentos electrónicos, ¿no? Recordemos que el gobierno digital y el gobierno electrónico da a entender que las entidades públicas tienen que cada vez más tratar de tener documentos electrónicos, ¿no? La SUNAR ha dado un gran paso. El día de ayer, si no me equivoco, ya bueno, salió la norma, ¿no?, en el cual, bueno, hoy día sí publicado, que todos los actos, hay actos, primero, que la compra-venta, la hipoteca, la dación en pago, la permuta, la junta de propietarios, tienen que necesariamente inscribirse por el SIT. Esto es utilizando la plataforma digital, salvo en el caso de notarios cesados. Si son notarios cesados, ellos, pues, podrán presentarlo físicamente. ¿Y por qué? Porque con ello evitamos la aglomeración, evitamos la difusión del COVID. Y justamente lo que la SUNAR busca proteger es lo mejor que tiene, que es su gente, no su personal. Y en ese sentido, el SIT es una plataforma confiable por el cual los notarios pueden presentar los documentos en forma digital, que tiene con firma digital, y ahí no hay observación, pues, por ese sentido. Yo no puedo decir, oye, esa firma no te pertenece, porque es digital. Eso sería una primera garantía de autenticidad. Punto número 1. Punto 2, si es un documento digital, yo no tengo que estar preocupado por qué estar llevándolo al domicilio registrador. Actualmente, con los documentos físicos, tenemos que llevarlo al domicilio registrador, con todos los problemas que puede ocurrir. Ahora, otro punto más. Nosotros, además del SIT-SUNAR, tenemos el SPRL, ¿no? El SPRL, el Servicio de Publicidad Registral en Línea, en el cual, pues, se trata que casi todos los servicios de publicidad registral se den en línea, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren una vigencia de poder, no vayan a registros públicos. Creas una cuenta SPRL con tu tarjeta de débito o crédito e inmediatamente puedes acceder a los servicios positivos, negativos de propiedad, búsqueda catastral. ¿Qué cosa nos falta, Oscar? Como tú bien lo dices, el títulos archivados. Todavía no estamos dando servicios de títulos archivados en línea, ¿no? Pero mira, hace años era muy complicado pensar que pudiéramos dar copias literales de partidas. Era difícil. Sí. Sin embargo, 2020, 2021, la SUNAR creció 10 años prácticamente de tecnología por este tema. Y se va a dar, tarde o temprano se va a dar. Para eso vamos a tener que digitalizar los títulos. Ahorita solamente lo hemos digitalizado del 2012 a 2015. Vamos a digitalizar más títulos. ¿Es verdad que Arequipa nos lleva ventaja? ¿Es verdad? Bueno, Arequipa, pues, ha digitalizado títulos, es verdad, ¿ya? Desde mi época, pero yo fui local en el Tribunal Regional, tenía todo digitalizado y cuando enviaban el archivo, gratamente sorprendido, ¿no? Sí, pero lo que ocurre es que hay que digitalizarlo, pero con valor legal, ¿no? Por ejemplo, mire, yo tengo esta hoja de acá, yo lo escaneo, pero no tiene valor legal, es un escaneo nomás. Para que tenga valor legal tiene que haber un certificador, alguien que ponga firma digital y que dé fe que ese documento es el original. Eso es lo que todavía nos falta a nosotros, porque actualmente nosotros tenemos digitalizados varios años, escaneados los títulos, pero nos sirven solamente a nivel interno para calificación registral. Nada más, como información, pero a terceros no lo podemos vender ello. Pero en cambio, una vez que estén ya certificados, se va a poder brindar el servicio de publicidad registral en línea de títulos archivados. Estamos en eso, estimado Oscar, estamos trabajando duro en ello y de aquí seguramente espero, sin equivocarme, pues en este año, más tardar, ya pueda salir ese servicio, porque sí se está trabajando bastante. Qué bueno, así yo los felicito, se han preparado y están respondiendo a la altura de la modernidad
esta circunstancia extraordinaria como la pandemia, y la publicidad en línea es, como todo acto humano, hay determinados errores, pero sin embargo yo tengo fe que está funcionando y que experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones y que todo va a funcionar. ¿Y la bandeja judicial ya funciona? ¿La bandeja del tribunal registral funciona? Todavía no. Ya, el tribunal registral efectivamente ya están firmando ellos sus resoluciones con firmas digitales, ¿no? Ellos envían sus resoluciones del tribunal, lo envían a registrador. Ahora lo que estamos tratando nosotros es que las apelaciones vayan digitalmente, ¿no? O sea, es decir, todos los títulos enviamos digitalmente para ya no trasladar los documentos físicos, ¿no? Y eso va a facilitar, va a ser más rápido. Cuando ellos resuelven, llega más rápido al registrador. Porque ¿qué pasa? Mira, te cuento la experiencia. El usuario se va contra el registrador porque al usuario ya le llegó ya su resolución, pero el expediente no está con el registrador. El expediente todavía está con el tribunal registral. El usuario va, despotrica contra el registrador y el registrador dice, pero yo no te puedo ayudar porque no tengo el expediente, no tengo el título. Cuando me llegue el título a mí, recién ahí puedo yo inscribir ese título. Y es algo que el usuario no sabe, porque el usuario piensa que a él le notificaron su resolución y ya, inscríbelo. Lamentablemente no es así, Oscar. En los hechos es que el tribunal tiene que remitir el expediente físico al registrador. Y eso demora. Por eso es que nosotros estamos patrocinando que todas las apelaciones vayan en forma digital, incluyendo el título en forma digital. Cuando resuelve el tribunal, nos manda la resolución y también el expediente digital y se acabó, se podemos ejecutar más rápido. Sí. ¿Y la bandeja judicial ya funciona? ¿El Poder Judicial? El Poder Judicial también tienes un convenio con la SUNAR y utilizan el SIT SUNAR. El SIT está usando. También utiliza el SIT SUNAR, utiliza también el SBN, también utiliza el SIT SUNAR, y estamos tratando también que las municipalidades, unas municipalidades ya utilizan el SIT SUNAR. Y la idea es que todas las municipalidades presenten habilitaciones urbanas, declaratorias de fábricas, utilizando el SIT SUNAR. Y eso, reitero, va a ser para evitar la propagación y va a facilitar pues el trabajo que hacemos nosotros. Bueno, y la última, los partes consulares o los de notarías o de títulos auténticos del exterior, ¿tiene que ser presencial o ahí va a haber una bandeja? Sí, lamentablemente todavía no hemos llegado a ese nivel. Es una tarea pendiente, ¿no? Y, bueno, yo creo que ustedes la van a hacer, Oscar, la van a hacer. Yo te felicito, eres un profesional connotado y que aplicas el derecho y eso es importante, ¿no? No solo conocer el tema teórico, también la aplicación práctica aristotélica de la mayéutica, ¿no? Que hablaba Aristóteles, es bueno aplicarlo. Y yo me alegro mucho de eso. Muchas gracias por la acogida, por venir. Yo sé que tienes recargadas labores y los seguidores de Doctor Inmuebles están gratamente complacidos de tenerte en este programa Doctor Inmuebles. Gracias, Oscar. Nuevamente te felicito. Me da mucho gusto pues, que un profesional sanmarquino esté desplegando, esté difundiendo el derecho a registrar inmobiliario. Realmente es muy importante, Oscar, porque eso favorece la formalización de la propiedad desde todos los ámbitos y eso favorece también a que cada vez se vea más cerca el derecho a registrar, que no se piense que es algo oscuro, que no se piense que es algo solamente para una élite, que se vea que el derecho a registrar es para todos. Y yo creo que con eso estaremos más adelante, podemos hablar en un país formalizado, con un catastro obligatorio, un registro obligatorio, y evitando pues lo que es el fraude inmobiliario. Muchas gracias, Oscar, será en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Entonces, amigos de Doctor Inmuebles, agradezco su presencia. Próximo viernes vamos a tocar asuntos no contenciosos relacionados con los negocios inmobiliarios. Entonces, el próximo viernes, los asuntos no contenciosos en sede notarial en Doctor Inmuebles. Y a triunfar.